Desde un devastador terremoto que dejó a todo un país sumido en escombros, hasta un movimiento tectónico que se llevó la vida de más de 800 personas. Estos son los 10 terremotos más devastadores del 2023. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para nunca perderte un video impactante como este. Número 10. El 6 de febrero de 2023, Turquía y Siria fueron sacudidas por devastadores terremotos. El primero, de magnitud 7,8 magnitud de momento, ocurrió a las 4:17 hora local, con un epicentro a 34 kilómetros al oeste de la ciudad de Gaziantep. El segundo, de magnitud 7,5 magnitud de momento, tuvo lugar a las 13:24 cerca de Eykanosu, al norte. Estos eventos causaron daños generalizados y una tragedia humana de proporciones enormes, con decenas de miles de pérdidas de vidas. En Turquía, este terremoto se cataloga como el más mortífero y poderoso desde lo ocurrido en Erzincan en 1939, de igual magnitud, siendo el segundo más fuerte en la historia del país después del de Anatolia del Norte en 1668. En cuanto a Siria, este se considera el más letal desde el terremoto de Alepo en 1822, uno de los más fuertes registrados en el Levante, y el más mortal en el mundo desde el de Haití en 2010. Además de los impactos directos en Turquía y Siria, los efectos se sintieron en países vecinos como Líbano, Israel y Chipre, y la costa turca del Mar Negro, donde también se reportaron daños estructurales. Una segunda sacudida de magnitud 7,5 magnitud de momento ocurrió 9 horas más tarde en una falla diferente, no siendo considerado una réplica del primer evento, pero sí generando más colapsos en edificaciones ya debilitadas, lo que aumentó la angustia en la región. Las réplicas posteriores superaron el millar, mientras que el número de víctimas continuó aumentando, alcanzando más de 59.000 muertes hasta el 10 de marzo, con 51.000 en Turquía y 8.000 en Siria. Las labores de rescate se vieron dificultadas por una fuerte tormenta de invierno que cubrió las ruinas con nieve y provocó un marcado descenso de las temperaturas. Esta situación aumentó el riesgo de hipotermia para los supervivientes, especialmente aquellos atrapados entre los escombros. Los daños económicos también fueron significativos, estimándose en 84.100 millones de dólares estadounidenses, lo que convierte este desastre en el cuarto terremoto más costoso registrado en la historia. Número 9. El 9 de septiembre de 2023, cerca de las 11 p.m., Marruecos fue sacudido por un fuerte terremoto de magnitud 6,8, que dejó un saldo devastador, según informó el canal de televisión estatal Al Aoula, citando al Ministerio del Interior. Al menos 820 personas perdieron la vida y otras 672 resultaron heridas. En una actualización de las cifras del sábado posterior al evento, el secretario general de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, Rashid Al-Khalifi, instó a la población a mantener la calma y evitar el pánico. Al-Khalifi anunció que el gobierno había activado todos los recursos disponibles para enfrentar esta tragedia, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, señaló que se trató del terremoto más intenso en la región en más de 120 años. El foco sísmico se ubicó a 18,5 kilómetros de profundidad y el epicentro se situó a 56,2 kilómetros al este de Oukameden, en la región de Marrakech-Safi, y a 48,4 kilómetros al noroeste de Marrakech, en la misma región. Número 8. En la provincia turca de Hatay, a 20 kilómetros de la frontera con Siria, se registró un nuevo terremoto con una magnitud de 6,4. Este evento tuvo lugar en una región que aún se estaba recuperando de los devastadores terremotos del pasado 6 de febrero, los cuales alcanzaron magnitudes de 6,8 y 7,5, cobrando la vida de al menos 41.000 personas. Esta área ha sido históricamente propensa a la actividad sísmica, habiendo experimentado un total de 50 terremotos significativos en el último siglo. El terremoto del 6 de febrero fue lo suficientemente potente como para desplazar la superficie terrestre, según un análisis realizado por el Centro Aeroespacial Alemán. Utilizando datos del satélite de radar europeo Sentinel-1, se observaron fracturas en la superficie que se extendían a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros. Estas fracturas, una al sur y otra al norte, fueron causadas por el terremoto principal y su fuerte réplica respectivamente. El análisis indicó que el desplazamiento pudo haber sido hasta 6 metros en algunas áreas. Número 7. Miles de indonesios huyeron de las áreas costeras hacia zonas elevadas en respuesta a una alerta de tsunami, la cual ya ha sido levantada, tras un terremoto de magnitud superior a 7 en las islas de Mentawai.
al oeste de Sumatra, según informó la agencia de noticias Antara. Las sacudidas se sintieron en varios distritos y ciudades del oeste y el norte de Sumatra, lo que llevó a algunas autoridades a ordenar evacuaciones. Durante la madrugada del 25 de abril de 2023, en medio de la oscuridad y bajo la lluvia, los habitantes de las zonas costeras se dirigieron apresuradamente hacia terrenos elevados. Algunos pacientes del hospital de Mentawai fueron trasladados al patio debido a la aparición de grietas en el edificio. En partes de Sumatra Occidental, incluida la capital provincial Padang, el fuerte temblor se percibió durante aproximadamente 30 segundos. Según Abdul Muhari, portavoz de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, este organismo estimó en 7,3 la magnitud de este terremoto, el cual ocurrió a unos 170 kilómetros al sureste de Teluk Dalam. Indonesia forma parte del llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, el cual concentra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Número 6. El terremoto tuvo lugar alrededor de las 22:30, hora local del sábado 2 de diciembre de 2023, y alcanzó una profundidad de 32,8 kilómetros, según informó el USGS. La agencia destacó que fue relativamente poco profundo y lo suficientemente cercano a la superficie como para generar fuertes temblores en las comunidades cercanas. El USGS expresó su solidaridad con la población de Filipinas afectada por este evento a través de un mensaje publicado en Twitter. Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología emitió una alerta de tsunami y recomendó la evacuación de las comunidades costeras de Surigao del Sur y Davao Oriental hacia terrenos más altos o hacia el interior. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre posibles olas de tsunami de hasta 3 metros a lo largo de algunas costas de Filipinas, así como de elevaciones del nivel del mar de 0,3 a 1 metro en algunas zonas de Palau. Horas después, la alerta de tsunami fue levantada. Además, el USGS identificó un riesgo de licuefacción, que podría afectar a una extensa área y una gran cantidad de población expuesta. La licuefacción ocurre cuando los sedimentos saturados pierden su resistencia debido a la vibración del suelo durante un terremoto, lo que puede provocar daños significativos en estructuras y edificaciones. Número 5. Los terremotos de Herat consistieron en 4 eventos sísmicos registrados a las 11:11 y 11:42 hora local del sábado 7 de octubre de 2023, a las 5:11 del miércoles 11 de octubre de 2023 y a las 8:06 del domingo 15 de octubre de 2023. Todos estos estuvieron acompañados de varias réplicas y tuvieron una magnitud de 6,3, con profundidades de 14 kilómetros, 10,6 kilómetros, 9 kilómetros y 8,2 kilómetros respectivamente. El epicentro se ubicó en la provincia de Herat en Afganistán y ocasionó graves daños en ciudades cercanas, así como daños menores en Irán. La Organización Mundial de la Salud reportó un saldo de 1.480 personas fallecidas, 1.950 heridas, 27.150 afectadas, 114.000 personas necesitadas de ayuda humanitaria. Los terremotos del 11 y 15 de octubre, en conjunto, causaron 7 muertes y 331 heridos. Este ha sido el terremoto más mortífero en Afganistán desde lo ocurrido en mayo de 1998. Afganistán se encuentra dentro del Cinturón del Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica debido a la colisión entre las placas árabe, euroasiática e India. La región occidental del país se caracteriza por la plataforma del norte de Afganistán, que ha permanecido relativamente estable tectónicamente, y por una serie de terrenos acumulados al sur. Los terremotos del 7 de octubre se originaron en fallas de empuje poco profundas debido a las complejas interacciones tectónicas en la región Ishikawa, Japón 0505. Número 4. El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un temblor de magnitud 4.3 el 17 de agosto en el municipio de Villavicencio, Meta. El evento sísmico tuvo lugar a las 12:40, hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, con una latitud de 4.17399311 y una longitud de menos 73.67660522. En Colombia, la intensidad de los sismos se evalúa utilizando la escala macrosísmica europea. Según esta escala, un sismo de magnitud 4 se describe como sentido ampliamente, por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. En el nivel 5, sentido fuertemente, los objetos pequeños se desplazan y pueden registrarse leves grietas en edificios o casas. La intensidad de tipo 6 implica un daño leve, mientras que en el nivel 7 se presenta un daño moderado. Colombia se encuentra en el Cinturón del Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas.
El país está ubicado en dos áreas de subducción importantes, lo que genera movimientos sísmicos constantes. Departamentos como Nariño, Chocó y Caldas y Santander son especialmente propensos a los temblores, siendo Los Santos, en Santander, la segunda zona sísmica más activa del mundo. Número 3. Un fuerte terremoto dejó al menos 6 muertos en Filipinas. El temblor de magnitud 6,7 grados en la escala abierta de Richter sacudió la isla de Mindanao, en el sur del país. El epicentro se localizó en aguas 14 kilómetros al noroeste de la ciudad de Surigao, al extremo meridional de Mindanao, a las 22 del viernes, según informó el Servicio Sismológico Filipino, que no emitió alerta de tsunami. Inicialmente se reportaron 4 muertos, uno de ellos uno menor, según declaraciones de la gobernadora de la provincia de Surigao del Norte, Sol Matugas, a CNN Filipinas. Sin embargo, informaciones posteriores elevan el número de fallecidos a 6, incluyendo 2 ancianos, uno de ellos víctima de un infarto cardíaco. Más de un centenar de personas resultaron heridas, con 68 ingresadas en el Hospital Regional de Caraga, en el centro de Surigao, y 13 en estado grave. Las autoridades declararon el estado de desastre en la ciudad de Surigao, donde numerosos edificios e infraestructuras sufrieron graves daños, incluyendo el Capitolio Provincial, un centro comercial y 2 puentes importantes. Los equipos de emergencia continúan las labores de rescate, con la posibilidad de encontrar más víctimas mortales. El terremoto afectó a 11 localidades, dejando el suministro eléctrico parcial o totalmente cortado. Todos los vuelos en el aeropuerto de Surigao fueron cancelados y se estima que permanecerá cerrado hasta el próximo 10 de marzo, según las autoridades locales. Número 2. El terremoto de Nepal de 2023 fue un movimiento sísmico de magnitud 5,7 magnitud de movimiento que sacudió el distrito de Jajarkot, provincia de Karnali, Nepal, a las 23:47 horas de Nepal el 3 de noviembre de 2023, matando a 153 personas e hiriendo a 375. El terremoto se sintió ampliamente en el oeste de Nepal y en el norte de la India, y es el más mortífero que ha azotado al país desde el terremoto de 2015. Nepal se encuentra en el Himalaya, donde la actividad sísmica está asociada con la colisión continental en curso entre las placas india y euroasiática. Estas placas convergen a un ritmo de 40 a 50 milímetros por año. La placa india es empujada debajo de la corteza continental de la placa euroasiática, formando fallas de empuje a lo largo de la zona de colisión. Los terremotos a lo largo de estas fallas de empuje han sido devastadores en tiempos históricos. Al menos entre 153 y 157 personas murieron. Se produjeron 105 muertes en el distrito de Jajarkot, mientras que 52 muertes ocurrieron en el distrito occidental de Rukum. La vicealcaldesa del municipio de Nalgad en Jajarkot, Sarita Singh, se encontraba entre las víctimas mortales. Un total de 55 personas murieron en el municipio. A pesar de la magnitud relativamente baja del terremoto, los altos niveles de daños y víctimas se atribuyeron a la construcción deficiente en la región y que ocurrió de noche, cuando la gente dormía. 5 miembros de una sola familia murieron y otros 100 resultaron heridos en Adabiskot. Se informó de al menos 27 muertes en el municipio, mientras que otras 8 murieron en Saniberi. Al menos el 40% de las casas cercanas al epicentro resultaron dañadas. Número 1. Este terremoto de Ecuador fue un movimiento sísmico ocurrido a las 12:12 hora local del Ecuador, del día sábado 18 de marzo de 2023. El terremoto afectó al sur de Ecuador y el departamento de Tumbes en Perú. Su epicentro se localizó frente a la costa del cantón Balao, a unos 80 kilómetros al sur de Guayaquil, y su hipocentro a 68 kilómetros de profundidad. Tuvo una magnitud de 6.8 magnitud de momento y causó importantes y severos daños en las provincias ecuatorianas de Azuay, El Oro y Guayas, así como 16 muertos, mientras que en el departamento de Tumbes en Perú se reportaron 2 muertos más y decenas de heridos. Además, el cantón Machala fue el más afectado. La tectónica activa de Ecuador está dominada por los efectos de la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Ecuador se encuentra dentro de la zona volcánica del norte, donde la zona de subducción se mueve a una velocidad de 7 centímetros por año, hacia el este-noreste, significativamente oblicua a la tendencia de este segmento de los Andes. La zona de subducción tiene un embuzamiento general de 25 a 30 grados, pero varía rápidamente a lo largo del rumbo debido a los efectos de la subducción de Carnegie Ridge. Carnegie Ridge es una meseta oceánica que se formó cuando la placa de Nazca pasó sobre el punto de acceso de Galápagos.
La interfaz de la placa por encima de la parte subducida de la dorsal tiene un buzamiento menos profundo que el área tanto al norte como al sur, y se interpreta que los límites consisten en dos grandes desgarros en la placa de Nazca descendiente. La parte norte de Ecuador se superpone a la parte subducida de Carnegie Ridge, y es una área donde se interpreta que la placa de Nazca está fuertemente acoplada a la placa sudamericana, lo que provoca un grado inusualmente grande de deformación intraplaca. Los grandes terremotos son comunes en Ecuador. En el siglo pasado, 32 terremotos de magnitud 6.0 y mayores ocurrieron dentro de los 250 kilómetros de este evento. El 16 de abril de 2016, un terremoto de magnitud de 7,8 en la interfaz de la zona de subducción, a 350 kilómetros al noroeste del evento de 2023, resultó en más de 600 muertes y más de 27.000 heridos. Eventos como este se denominan terremotos de profundidad intermedia y ocurren a una profundidad de 70 a 300 kilómetros. Los terremotos de profundidad intermedia representan la deformación dentro de losas subducidas en lugar de la interfaz de placas poco profundas entre las placas tectónicas subducidas y superpuestas. Por lo general es menos dañino en la superficie del suelo por encima de su epicentro que en el caso de los terremotos de foco superficial de magnitud similar, pero aún puede ser destructivo. Los grandes terremotos de profundidad intermedia pueden sentirse a grandes distancias de sus epicentros. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.